Bienvenidos de regreso a su programa Vida Bit, el espacio donde desciframos el mundo digital Vida Bit, solo por tu radio web. Venezuela cuenta con su principal normativa en esta materia, la ciberseguridad, la cual es la Ley Especial contra Delitos Informáticos, promulgada en 2001, que tipifica y sanciona accesos no autorizados, sabotaje, espionaje y fraudes legales. Pero, ¿es suficiente para hacer frente a las amenazas que enfrentamos el día de hoy? ¿Cómo se encuentra el país en materia de normativas de ciberseguridad en comparación con otros países de la región? Profundizaremos sobre esto y mucho más de la mano con nuestra invitada Ritza Quintero, abogada y cofundadora de la firma A2 Legal y especialista en madurez legal de ciberseguridad. Ritza, bienvenida a Vida Bit. Buenos días, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un honor para mí. Bueno, te comento un poco de qué voy, de qué hago. Sí, claro, como no, adelante para que nuestra audiencia te conozca, por Sí, favor. bueno, tengo más de 17 años de trayectoria como abogada. Mi base es la asesoría fiscal. Ujú. Tengo especialización en derecho tributario, pero asesoramos en A2 Legal, nosotros asesoramos a empresas de tecnología, ¿ok? Y bueno, abordamos esos retos legales que tienen que ver con las empresas de tecnología que suelen estar en fase de expansión, porque parte de ser negocio de tecnología es que son negocios escalables. Y bueno, eso motivó a que siempre apuntáramos a las tendencias globales, qué es lo que había afuera, cuáles eran las normativas con respecto a protección de datos personales, que había en temas de ciberseguridad, y todo eso hizo que de una manera haya migrado de la parte fiscal, que si bien la sigo abordando, ahora esté enfocada en temas de ciberseguridad para apoyar a las empresas, no solo de tecnología, sino empresas tradicionales o que tengan base tecnológica, porque al final del día estamos en un entorno digital donde nadie está a salvo, ¿no? De ser víctima de los ciberdelincuentes. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de la transformación digital, bueno, ha sido un parteaguas todos estos años. Prácticamente todos los años aparece una tecnología nueva, el tema de IoT, inteligencia artificial, X, Y, Z, y quizás el avance tecnológico, pues no, nosotros, mejor dicho, tanto nuestras defensas como nuestro marco legal nunca está al día con las nuevas tecnologías que van apareciendo. Entonces me parece muy interesante este cambio que estás haciendo de la parte fiscal hacia la parte de tecnología. Pero eso me lleva entonces a hacerte esta pregunta y es, ¿cómo defines lo que es la madurez legal de ciberseguridad y por qué es tan importante para las organizaciones el día de hoy? Ok, fíjate, nosotros en A2 Legal desarrollamos esta herramienta que llamamos T de Madurez Legal en Ciberseguridad, Ujú. y el objetivo de ella básicamente son dos, ¿no? Por un lado, es medir a la empresa cuál es su estado actual en cuanto a la capacidad de proteger sus activos intangibles, o sea, la información que manejan, su información confidencial, su propiedad intelectual. Y por el otro lado, entonces también medimos cuál es su capacidad de respuesta ante un ciberataque. Y esto lo hacemos a través de la evaluación de 5 dimensiones. Una tiene que ver con la gobernanza, otra tiene que ver con la concientización, la protección de activos, gestión con proveedores y monitorización. ¿Ok? Monitorización y la gestión de riesgos, básicamente. Excelente. Y me parece muy interesante porque dentro de estas dimensiones veo que consideras también una sección técnica, aunque ciertamente, digamos, no es tu fuerte, pero obviamente es un indicador importante para conocer el estatus actual de la empresa y compararla con el dónde queremos estar. Eh, y por supuesto también el tema de la gobernanza y principalmente el tema de gestión de riesgos me parece muy interesante y por lo menos una de las cosas que mencionaste fue, o por lo menos la relaciono con el tema de continuidad de negocios. Em, ¿cómo, cómo es que las empresas, o mejor dicho, en tu experiencia, cómo has visto a las organizaciones tomar el tema de la ciberseguridad? Porque muchas veces la gente piensa que eso no me va a pasar a mí, la gente piensa
que es una inversión, o mejor dicho, que es un gasto de dinero en lugar de verlo como una inversión, que es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, porque como ya lo mencioné, eso no les va a pasar a ellos. Entonces, ¿cuál es esa experiencia que tú tienes con las organizaciones? ¿Cuál es, digamos, el estatus normal con el que viven las empresas en relación al tema de la ciberseguridad a nivel legal? Ok, te comento la experiencia que hemos tenido últimamente, porque así como dices, la mayoría de las empresas piensan que a ellos no les van a pasar, no les va a pasar. De hecho, a mí me han dicho que estos son cuentos de camino. Entonces, los cuentos de camino es complicado que la gente entienda que no son cuentos de camino, ¿no? Que todos estamos ahorita siendo vulnerables porque Venezuela tiene un rezago muy grande a nivel legislativo y a nivel de tecnologías también. Entonces, en temas de ciberseguridad, la única manera que tenemos es empezar a concientizar sobre este tema. Te comento la experiencia en cuanto a nivel de empresas. Hemos tenido procesos con empresas de tecnología propiamente, con entidades bancarias y actualmente estamos con empresas de consumo masivo. Ujú. ¿Ok? Por supuesto, las que siempre salen mejor paradas en temas del test de madurez legal son las entidades bancarias, porque, bueno, desde el inicio, desde su nacimiento, tienen que tener una serie de políticas y buenas prácticas porque están súper vigiladas, ¿no? A través de la SUDEBAN. En cuanto a las empresas de tecnología, ves que su fuerte es las herramientas tecnológicas, pero su brecha de seguridad o su pata coja puede ser la parte de concientización o esa parte de que los demás colaboradores que no son netamente conocedores de los temas de tecnología, a pesar de que estén dentro de una empresa de tecnología, deben saber, ¿sí? Sobre temas de ciberseguridad o protección de datos. Y con respecto de empresas de consumo masivo, vemos cosas, o sea, como son empresas tradicionales, podemos ver temas que, bueno, estas materias no se les da importancia. O, por ejemplo, el caso de que tú ves todavía en las laptops encima las claves, ¿verdad? Y es como, no, aquí hay que tener confianza cero, no sabemos quién entra, no sabemos de dónde puede venir una vulnerabilidad. Entonces, a ellos les hacemos primero un diagnóstico, es la primera fase para poder comenzar. Hemos hecho simulaciones de phishing a todos los empleados para que también vean que todos podemos caer, todos podemos ser víctimas, sobre todo cuando no tenemos esta sensibilidad sobre el tema. Luego hacemos un proceso de concientización a todos los colaboradores dentro de la organización y finalmente hacemos creación de políticas o actualizaciones de políticas, actualizaciones de contratos, porque hay un tema de gestión de riesgo, ¿no? Que se debe empezar a tener con los proveedores, porque un ciberataque puede venir tanto de un cliente como de un proveedor y también puede venir desde la parte interna. Así es. Entonces, es importante como abordarlo como un programa integral. Excelente. Y fíjate que mencionaste algo muy importante que creo que es interesante que lo profundicemos, y es el tema de las políticas. Porque muchas veces las organizaciones sí cuentan con políticas o con procesos estructurados, ciertamente, pero no todas las organizaciones tienen sus procesos definidos y mucho menos han identificado sus procesos y activos críticos. En este sentido, la normativa ISO 27001 o incluso la 22301 inherente a la parte de continuidad de negocios, nos habla mucho de las políticas, pero las organizaciones cuentan con políticas definidas de continuidad de negocio o incluso de seguridad de la información. En tu experiencia, ¿qué has podido evidenciar? En mi experiencia es que no tienen ese tipo de políticas. Fíjate que la gestión de riesgos cibernéticos tiene tres momentos, ¿no? El preataque, el durante y el post-ataque, ¿no? Porque en el pre-ataque hay cosas importantes como, bueno, si ya tenías es el tema de entrar en las políticas, que ya debe conocer sus colaboradores, el tema de plan de respuesta en caso de un ransomware, negocio, no negocio con un ciberdelincuente, hay pago, no pago, ese tipo de cosas deberían estar ya en el pre-ataque. En el durante, hay políticas que tampoco, a veces normalmente suele caer en IT. Bueno, lo que IT haga para la gestión, para contener el daño. Entonces, bueno, esa la solemos ver. A nivel de IT suelen estar bien. Y en temas de la continuidad del negocio,
vemos que por lo menos en empresas de retail, empresas de consumo masivo, tienen continuidad de negocios, pero enfocados a su tipo de actividad, no para el tema de Ciberseguridad. sí, de ciberseguridad, ¿ok? Eso no lo hemos visto. Ahora, sí, perdón, si te hablo de normativas, ahí aquí tú al principio me comentabas, o sea, o hablabas de, bueno, el marco legal y cómo estamos, y si bien la primera ley que tenemos que puede tocar el tema de ciberseguridad es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, para mí la primordial y la que podría ser una norma a seguir tiene que ver con la norma de tecnología de información y servicios financieros desmaterializados, banca electrónica y virtual en línea, emitida por la SUDEBAN en el año 2007, porque ella te establece cuáles son las políticas de seguridad, el tema de la confidencialidad, control de acceso y evaluación y selección de proveedores. Es como la más completa que podemos tener como para empezar a tener esas buenas prácticas y establecer políticas. Yo sé que Excelente. me están tomando el tiempo, pero voy a rodar un poquito más para complementar esto, Claro. porque está la ley de infogobierno, que es del Ujú. año 2013 y que también aborda el tema de las políticas, la protección de datos personales, y ya no hablo más. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a pasar a nuestro primer segmento musical, bueno, a nuestro segundo segmento musical, y en breve continuamos con esta interesante conversación por aquí por tu radio web. Ya regresamos. Continuamos con Ritza Quintero, abogada y especialista en madurez legal de ciberseguridad. Ritza, al final del segmento anterior venías comentándonos sobre parte del marco legal. Veníamos hablando entre algunas de las leyes que mencionaste, el tema de infogobierno, la ley de delitos informáticos, y quisiera que profundizáramos un poquito más al respecto sobre por lo menos la ley de delitos informáticos, que es, por ejemplo, la más representativa, la que cuando uno piensa en ciberseguridad, uno cita la ley de delitos informáticos, pero ciertamente no sé si ya mucha gente la ha leído, pero la ley se enfoca principalmente en, como su nombre lo indica, los delitos. Y muy, digamos, de una forma que no profundiza, por supuesto, sobre el tema, ¿no? Entonces quería que nos conversaras un poco sobre, digamos, esas limitantes de la ley por lo menos de delitos informáticos, y dentro del marco legal de tecnología, ¿qué otras leyes hay que tener muy presentes al momento de trabajar, por lo menos en una empresa de tecnología? Ok, fíjate con respecto a la ley especial de delitos informáticos, es una ley que tiene más de 2 décadas, ¿no? O sea, 2001, creo. es 2001, en ese entonces no hablábamos para nada nadie sabía que era un ransomware, ni siquiera. Entonces, eso hace que, por supuesto, la normativa sea insuficiente. Eh, Ahí, a nivel de las regulaciones a nivel internacional y los estándares, hay conceptos que ya están definidos como lo que es un ciberdelito y lo que es un ciberataque. Si nosotros revisamos en la ley de delitos informáticos, los tratan de forma indistinta, ¿sí? Y bueno, para la audiencia que de pronto no sabe la diferencia, un ciberdelito no necesariamente busca un beneficio económico y tampoco requiere que tú tengas conocimientos técnicos de tecnología, de informática, ¿no? Por ejemplo, un ciberdelito puede ser acoso a través de redes sociales. Ujú. ¿Ok? Eso ni busca un beneficio económico necesariamente, ni tienes que ser un experto. Pero cuando hablamos de un ciberataque, como un ransomware, estamos buscando un beneficio económico y además necesitamos tener conocimientos profundos del uso de la tecnología. Entonces, para ese tipo de cosas con respecto de la ciberseguridad, esta ley se puede hacer insuficiente. ¿Ok? Em, me preguntaba sobre qué otras normativas Exacto. podríamos tener Ujú. pendientes. Bueno, creo que como no hay una ley marco de ciberseguridad, lo que hay es como un articulado de normativas que podemos ver. La ley, por ejemplo, de telecomunicaciones, que también es del año 2000, aquí habla de todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? La parte física.
Entonces, bueno, ahí hay que atender. Los proveedores de tecnología, por supuesto, atienden a esa ley, la que tienen que ver con infraestructura, con redes, con sistemas informáticos. Luego tenemos el tema de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Aquí hay principios que, si bien no están concebidos bajo la ciberseguridad, estarían arropados dentro de las buenas prácticas de la ciberseguridad, que es el principio de integridad de los datos, el de autenticidad y el de confidencialidad. ¿Por qué? Porque yo con ciberseguridad busco que los datos estén disponibles, no hayan accesos que no estén autorizados, haya también clasificación de la información. A ver, el que te había nombrado antes del cierre, que era la ley de infogobierno, porque ahí habla de cuáles serían esas medidas que se tendrían que tomar desde la seguridad informática, de la protección de datos personales. También habla de la gestión de riesgo. Si bien la ley de infogobierno está enfocada es a la protección de los sistemas y de la información confidencial que maneja las entidades públicas, es algo que podríamos utilizar para las buenas prácticas a nivel de empresas. Para mí la principal, como decía al cierre del segmento anterior, sería empezar a utilizar las prácticas que se utilizan para las entidades bancarias, en la medida de lo posible, por supuesto. Pero esa sería, creo que ahí están estipuladas normativas, sobre todo en el título de seguridad de la información y título de contratación de proveedores, que pueden ayudar mucho a las empresas. Excelente. Bueno, muchas cosas, tocaste Muchas muchas cosas, cosas. abrumé, Pero perdón. fíjate, no, no, pero está buenísimo, porque fíjate que por lo menos por ese punto que mencionaste del tema de las normativas, hace poco realicé un estudio, una investigación, y tras aplicar algunos instrumentos de recopilación de información, me pude dar cuenta de que las empresas venezolanas conocen mucho de los marcos extranjeros, pero realmente las normativas nacionales la conocen de poco a nada. Y lo que mencionaste ahorita fue, me parece muy, muy acertado en el sentido de que existen buenas prácticas que quizás no están centralizadas en un solo documento, pero que dentro de nuestro marco normativo, bueno, nuestro marco legal, quizás hayan ciertos lineamientos que podemos seguir para robustecer ciertas defensas. Y eso me lleva a preguntarte sobre el tema de normativas que también mencionaste. Eh, por lo menos, ciertamente tenemos las leyes de infogobierno, pero un marco como tal, un marco estructurado del tipo de la GPDR en Europa que marca un lineamiento para la protección de los datos, en Venezuela no tenemos algo así, pero en tu experiencia dentro del marco legal, y creo que ya has mencionado bastantes cosas muy, muy interesantes y eh, 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 quizás también reforcemos pues temas de lo que ya mencionaste, pero me llama la atención que nos menciones qué, qué, qué documentación legal podemos buscar para, digamos, tener ese norte, ¿ok? A falta de un marco normativo. Ok, fíjate, si bien yo aparte de ciberseguridad y aparte de fiscal suelo hacer también temas de sostenibilidad y suele pasar un poco lo mismo que con el tema de ciberseguridad, ¿no? Que como no hay un marco normativo que unifique todas las normas, entonces como vamos a las buenas prácticas y estándares internacionales. Yo te puedo decir que para hablar de los GDRP, habría que hacer otra entrevista, ¿ok? Porque hay que ahondar muchísimo. De hecho, hay que ahondar desde qué es un dato personal, Estoy ¿ok? de acuerdo contigo. Entonces, eso es otra entrevista. Pero, Buenísimo. pero yo tengo a mi socia que es especialista en ese tema, Alexandra del Sol. Ella puede venir a hablar sobre eso en otra entrevista. Pero ¿qué sí te puedo decir? Mira, la Constitución en el artículo 60 te habla de ese derecho a garantizar la protección de, de los datos personales, básicamente, y de la privacidad, el honor y la reputación de las personas. Eso sería el inicio, ¿no? Que tenemos en nuestra Carta Magna. Y ya luego las legislaciones como la que te comentaba de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, te habla también sobre temas de protección de datos personales. La LOPNA habla de protección de datos personales, pero enfocada en niños. Entonces, la normativa de la SUDEBAN también habla de eso. Todas las que te he nombrado, la verdad es que tienen
distintos articulados donde pueden ser las directrices a seguir para la protección de datos. Tenemos que hacer un Pero mix, hay que hacer, un sí. mix de todas esas leyes para poder tener un norte. Sí, porque además fíjate que yo que asesoro empresas de tecnología, dependiendo de también de cuál es tu impacto, ¿no? A partir de tu actividad. Porque tengo empresas que no tocan para nada datos personales de niños. Ah, pero hay otras empresas que tienen plataformas o aplicaciones que sí tocan datos personales de niños. Entonces ahí depende con qué leyes tienes que interactuar. Hay, por ejemplo, la GDRP se supone que es solo para la Unión Europea. Ah, pero que ellos tienen una norma que es de extraterritorialidad. Si aquí están afectando, tienen datos de un ciudadano de la Unión Europea, entonces te aplica el GDRP. Es así. Pero vamos a profundizar, bueno, y también conversar más sobre esto, pero en el siguiente bloque, porque con esto nos vamos a escuchar buena música. Pero en breve continuamos con esta conversación aquí en Vida Bit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Vida Bit y entramos al segmento final de la conversación con Ritza Quintero, abogada y especialista en madurez legal de la ciberseguridad. Bueno, quedan muchas preguntas, muchos temas muy interesantes en el aire, pero quiero que abordemos en este último bloque lo que sería la importancia del trabajo conjunto. Porque por supuesto, los abogados ya tienen este conocimiento de todos estos marcos legales, todas estas leyes, y, y por supuesto, quizás desde un punto de vista técnico, esta visión legal quizás nunca se toma muy en consideración, pero veo que la estructura que has creado sí toma muy en consideración el tema técnico. Entonces, me llama mucho la atención saber tu perspectiva en relación a lo que sería el trabajo conjunto con los técnicos de ciberseguridad y con los directivos de las empresas para reducir el riesgo en las organizaciones. Ok. Bueno, en efecto, importante que el trabajo sea conjunto con los especialistas en las herramientas de tecnología, porque ¿qué solemos ver? Y para esto voy a usar una metáfora que es como cuando estas empresas que piensan que comprándose la tecnología la más cara, ya con eso se blindaron a la empresa de un ciberataque y la verdad es que no, porque es como si tú te compras un carro último modelo pero no sabes manejarlo, ¿no? Bueno, el accidente lo vas a tener de todas, porque hay cosas que no, hay conocimientos que no tienes. Entonces, hay que tener, y parte del test que nosotros hacemos, contemplamos preguntas sobre herramientas de tecnología, porque en efecto hay que ir atando las herramientas tecnológicas que tiene la empresa, que no tienen que ser las últimas, no tienen que ser carísimas, tienen que ser las suficientes y necesarias, con esas buenas prácticas que hemos venido hablando, que están de cierta manera en las normas, con esas políticas y ir como aterrizando, ¿no? Aterrizando todas las ideas. Aterrizando que, por ejemplo, yo te puedo poner a ti bloquearte accesos, pero si de pronto yo tengo personas que dentro de una empresa que saben saltarse esos bloqueos que tú haces, ya no sirve para nada el bloqueo que hiciste, ¿no? Entonces, para eso es importante unas políticas. Para eso es importante también que los colaboradores sepan la responsabilidad de incumplir políticas. Entonces, sí, es ir de la mano, igual que yo puedo tener un gran proveedor tecnológico, pero si ese proveedor de tecnología, sus contratos no los actualiza o no tienen cláusulas que tienen que ver con gestión de riesgos cibernéticos, la verdad es que entonces también tengo una pata coja ahí. Tengo el mejor proveedor, pero sus contratos a la hora de algún incidente de ciberseguridad no me va a saber responder, ¿no? Es así, incluso yo tengo una visión con respecto al tema de los proveedores y es que considero que el tema de las certificaciones internacionales, por lo menos en la ISO, puede ser bastante interesante porque puede reforzar la visión de organización, como que estamos asegurados, tenemos buenas prácticas de ciberseguridad y eso podría reforzar su imagen ante el público en general y ante los clientes potenciales que pueda tener. Y me parece que eso, por supuesto,
debería o por lo menos debería considerarse dentro del tema de los contratos. Pero bueno, es algo que pudiésemos conversar todo un programa de eso también. Juan quiere que hagamos un micro entrevista dentro de esta entrevista. Pero no, con respecto de eso, no todos tenemos que, o sea, no todos se tienen que certificar con la ISO 27001, no necesariamente, Ujú. pero sí podemos tener esas buenas prácticas que ya, si haces, o sea, si ves cuáles son las buenas prácticas de quienes están certificados y las tienes, eso también te va a dar, como tú dices, esa mayor credibilidad y confianza para los clientes, ¿no? De hecho, hay países donde ya ahí sí no es voluntario el tema de tener la certificación, es que para trabajar conmigo tienes que estar certificado. Exacto, exacto. Y creo que es una visión interesante de hacer negocios desde la perspectiva de la ciberseguridad. Pero no quisiera desviarme tanto del tema porque quisiera que mantengamos la línea de ese trabajo conjunto y me gustaría que más bien nos des unas recomendaciones, unas estrategias que pudiésemos aplicar dentro de la organización para reforzar esa ciberseguridad a nivel legal. Eh, ¿Qué recomendaciones o qué estrategias nos puedes mencionar? Ok, eh, creo que les voy a mencionar estrategias en función de los tiempos de un ciberataque, ¿no? La estrategia de un pre sería crear primero un comité multidisciplinario dentro de las empresas, porque la ciberseguridad no depende solo del departamento de tecnología, para nada, depende de toda la empresa, de gestión de riesgo, de talento humano. Entonces, generar como ese comité multidisciplinario, ¿ok? Luego, asignar roles y responsables dentro de ese comité. A quienes, si yo soy un colaborador de la empresa y di clic a un correo que no le tenía que dar, ¿a quién le notifico? Voy directo a IT, hay un responsable, ¿ok? Este, tener las políticas claras con respecto a qué me puedo descargar, qué no, dónde puedo meter información. Ahorita muchos trabajadores utilizan herramientas gratuitas, sobre todo con el tema de inteligencia artificial. A eso está permitido, ¿no? Dentro de la empresa, porque ahí hay una brecha de seguridad. Luego, por supuesto, hacer un test de madurez legal, porque es importante que identifiquen cuáles son sus riesgos, cuáles son sus vulnerabilidades para poderlas atacar. Lo que no se mide, pues poco lo puedes cambiar, poco lo puedes mejorar. Tener claro cuál sería el plan de respuesta en caso de que tengan un incidente, cuáles son los tiempos, plazos de notificación. ¿Ok? Si yo tengo un incidente y afecto a mis clientes, ¿en cuánto tiempo yo le tengo que notificar? Luego, tener tu plan de contingencia, pero ese más de IT, el cómo va a contener el incidente en ese momento para que continúen las operaciones y, bueno, haya la menor pérdida económica posible y que se puedan seguir operando. Y en el post hay que tener claro cómo comunico a mis clientes que estoy teniendo ese incidente porque aquí afecta la reputación de la marca, ¿sí? Es así. Y entonces yo tengo que tener una comunicación estratégica con las partes interesadas que sea transparente, pero también tengo que saber hasta dónde digo y qué digo y cómo lo digo para que esa marca salga fortalecida. Hay un número que es alarmante, pero la mayoría de las empresas que sufren un ciberataque puede que en 6 meses muera la empresa. ¿Ok? Un Wow. 40%. ¿Por qué? Porque es tu reputación, cuando hay una fuga de información confidencial de tus clientes o de tus proveedores, puede generar un impacto contraproducente, ¿no? A nivel de mercado. Claro, con eso prácticamente la empresa desaparece con ese tipo de afectación. Totalmente. Y bueno, las políticas sin duda del manejo de la información y los datos personales. No todos los colaboradores tenemos que tener acceso a toda la información. Hay que tener clasificación de la información dependiendo de la sensibilidad de cada información y hay que tener una gestión de contraseñas, así como tener medidas técnicas y organizativas como el cifrado para temas de protección de datos, el tema de la recolección, almacenamiento
y transmisión de datos también es importante y van a estar en todas las leyes que conversamos. Es así. No, Ritza, de verdad, súper agradecido. Tienes que volver otra vez porque tenemos muchos temas que conversar. Tenemos el tema de las leyes referentes al tema de los datos. Tenemos muchos temas que podemos tocar por ahí. De verdad, muchísimas gracias por venir y compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Por favor, danos tus redes sociales para seguir tu trabajo. Fíjate, en Instagram, yo no muevo casi Instagram, no tengo el tiempo, la verdad, y ahí soy Rixa Quintero. Muevo más LinkedIn, en LinkedIn me buscan igual Rixa Quintero Mendoza y esas son mis redes. Y las redes de A2 Legal, bueno, A2 Legal, A número 2 Legal. Excelente. Muchas gracias a ti por acompañarnos y también muchas gracias a nuestros radio escuchas por acompañarnos en este inicio de esta nueva etapa de VidaVid. Recuerden mantenerse atentos a nuestras redes sociales para conocer las dinámicas en las que estaremos trabajando estos meses en conjunto con nuestros aliados y visitar nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios de Bit a Bit. Cerramos el programa con los créditos merecidos a: en la presidencia Dani González, en la vicepresidencia Angélica González, en la dirección general de la estación Rafael Seijas, en la dirección administrativa Daniela Villalba, en los controles nos acompaña Ángel Urizar, en producción Ángela González y en locución un servidor Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram tu radio web, @VidaVid Radio y Juan J. Pirela. Y en YouTube pueden buscarnos como @BitABit Radio. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de tu radio web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.